Bienvenidos, somos Singularity University, una comunidad global de aprendizaje e innovación. La misión de nuestro capítulo en Monterrey es educar, capacitar e inspirar a los líderes y organizaciones para aprovechar las tecnologías exponenciales y resolver los grandes desafíos de la humanidad. Hoy nos honra con su presencia el licenciado José Natividad González Parás, el cual fue gobernador del estado de Nuevo León en el periodo 2003-2009. Actualmente es profesor en Derecho Constitucional y Gobernabilidad en el doctorado de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presidente de la Academia Nacional de Derecho Administrativo y Administración Pública y presidente de la firma consultora Estrategia Primer Círculo. Los dejamos con su conferencia, Innovación Tecnológica y las Ciudades del Conocimiento. Con ustedes, José Natividad González Parás. Te saludo con aprecio, Jorge. Agradezco mucho esta invitación de Singularity University, una universidad que ha representado un esquema novedoso de innovación en el campo de las ciencias y sobre todo de la perspectiva del futuro en Estados Unidos y en el mundo. Y te agradezco que particularmente me hayas invitado a conversar sobre un tema que ha sido para mí central en el desarrollo de mi profesión, particularmente en estos últimos años, un tema que me ha apasionado, el tema de la innovación tecnológica y de las ciudades del conocimiento. Yo quisiera exponer esta charla en 4 secciones. Una primera, hablar de los cambios que ha sufrido en estos últimos tiempos la humanidad, que representa no solamente transformaciones importantes, sino de hecho un cambio de era en la generación que nos ha tocado vivir. Conversar sobre los conceptos generales de revolución tecnológica, de globalización y libre comercio, de competitividad e innovación, de lo que es el conocimiento y las ciudades del conocimiento, y luego conversar sobre una experiencia concreta que gracias a la participación de distintos protagonistas de la vida social en nuestro estado y en el país, se pudo considerar como una experiencia exitosa, la de la Ciudad Internacional del Conocimiento en Monterrey. Hablaré sobre cómo se concibió la idea, quiénes fueron sus protagonistas, cómo se desarrolló en su primera etapa, para posteriormente señalar lo que esto implicó, los logros que hubo, cómo está la situación actual en ese proyecto y después hacer algunas reflexiones sobre lo que significa esta área de oportunidad para ciertas economías del mundo y particularmente para un buen número de ciudades de México en los tiempos que estamos viviendo y cuáles son los escenarios que se presentan en el corto y mediano plazos, qué está pasando con la ciencia y la tecnología en el país y hacia dónde debemos orientarnos para lograr que nuestra sociedad avance más rápidamente. Iniciaría pues por señalar que hubo 4 cambios cruciales en los últimos tiempos. Están marcados como las revoluciones industriales o las revoluciones tecnológicas. Son 4 grandes revoluciones. La primera de ellas, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, nace en Inglaterra con la aparición del vapor, de las máquinas de vapor, con los textiles, se inició la mecanización de la producción. Antes no era así en ninguna parte del mundo. Aquí en Nuevo León recuerdo que justo en esas épocas, a principios de 1900, cuando se echa a andar la fundidora de fierro y acero acá, había antes unas industrias textiles que también se sustentaban en estos principios mecánicos de la primera revolución industrial. Más adelante viene lo que se conoció como la segunda revolución industrial, a mediados de 1900, particularmente a partir de la Primera Guerra Mundial, en donde
aparece la electricidad, no existía la electricidad. Aparecen los motores, las máquinas de combustión interna y los motores eléctricos, personajes como Tomás Alva Edison, como Telsa, entran en escena y el mundo vive una verdadera revolución en ese momento. La tercera, que se conoció ya como, ya no revolución industrial, sino como la revolución científica y tecnológica, aparece cuando la sociedad, particularmente la academia y los empresarios, se unen en la región de San Francisco, en el Valle del Silicon, y aparece el silicio como un componente muy importante para el inicio de una nueva etapa de la industrialización, con los chips, con las primeras computadoras. Y hay también una cuarta revolución, que se conoce como revolución digital. Se empieza a hablar de ella hasta muy recientemente. En Davos, hace apenas unos 5 o 6 años, se mencionó como revolución digital, y es aquella que se refiere al Internet de alta velocidad, a la robótica, a la inteligencia artificial, a la nanotecnología de avanzada, a la genómica, entre otras ciencias. Hay que recordar, por ejemplo, que en genomas, la evolución de los estudios sobre el DNA han permitido grandes avances, entre ellos, por ejemplo, para ser actuales, pues la elaboración en tiempos inusitadamente rápidos de las vacunas que nos están ahora protegiendo en contra de esta pandemia universal que nos ha afectado a todas las naciones. Lo que quiero expresar es que en la línea del tiempo del desarrollo de la humanidad, a nuestra generación y a la generación anterior, nos tocaron cambios realmente impresionantes. Hay un autor muy conocido, Yuval Noah, que nos habla de cómo evoluciona la sociedad en su obra de Homo Sapiens, al Homo Deus, cómo va a ser el futuro con toda esta cuarta y seguramente más adelante quinta revolución digital o tecnológica, y con sus obras 21 lecciones para el siglo XXI que vale la pena tener presente. Ese es un elemento de estos cambios. El otro, también de nuestra generación, es la globalización y el libre comercio. Vivíamos en sociedades cerradas. Los países eran compartimientos estancos. Yo recuerdo todavía, y está aquí participando un personaje que yo aprecio mucho, Alejandro Carrillo Castro, cuando estábamos en la presidencia de la República, en el gobierno del presidente López Portillo, cómo a finales de su administración se hizo una reunión de gabinete para decidir si México entraba o no al GATT. Es decir, si entrábamos al sistema de tarifas y aranceles e impuestos para poder importar y exportar, porque estaban cerradas las exportaciones, y la decisión fue que no. Fue hasta el gobierno del presidente Miguel de la Madrid que México suscribe el GATT. Sigue evolucionando esta visión de apertura en el mundo, sucede lo impensable. Bueno, sí lo habían pensado algunos visionarios como Víctor Hugo o Jean Jaurès de una Europa unida. Se crea la Comunidad Económica Europea, que luego se convierte en la Unión Europea, se van abriendo las fronteras, y un gobernante visionario, el presidente Salinas de Gortari, se atreve a plantear a los Estados Unidos de Norteamérica un acuerdo de libre comercio con Canadá y con ese país, considerando las asimetrías en nuestras economías. Se suscribe en el año de 1992, me tocó estar presente porque estaba yo en presidencia, y entra en vigor justamente este Tratado de Libre Comercio en el momento en el que yo inicio mi gubernatura más adelante en Nuevo León. La globalización y el libre comercio, ¿qué es lo que permiten? Pues que los capitales fluyan por encima de fronteras buscando dos cosas: mercados a donde llegar y lugares donde puedan producir
a menor costo y con buena calidad. Y eso, pues a ciertos países, particularmente aquellos que están cerca de las economías más grandes del mundo, y toca la suerte de que México es vecino de Estados Unidos, pues representaban un área de oportunidad extraordinaria. Otro de los elementos que aparecen en escena recientemente es el concepto de competitividad y el de innovación. El de competitividad, no competencia, sino competitividad, competitiveness en inglés, entra en el lenguaje de ciertos niveles de las conversaciones de los economistas y de los politólogos a principios de la década de los 90. Yo apenas escuché el concepto de competitividad por ahí por el 92, 93, por primera vez, y luego empezó a generalizarse y a entenderse como la capacidad para competir de una manera más eficaz en el mundo de la economía, con base en educación de alta calidad, con base en innovación tecnológica, con economías de escala, con asociatividad y cadenas de producción. El concepto de competitividad a mí me cautivó, me llamó mucho la atención. Y más me llamó la atención, que los he conversado a mis alumnos del doctorado de Derecho Constitucional y Gobernabilidad en la Universidad de Nuevo León, el hecho de que este concepto que al principio generó polémica se elevara a rango constitucional. Y en el artículo 25 de la Constitución, que habla del rol del Estado en la economía nacional, en uno de sus fragmentos se dijera, y cito lo que por ahí dice este fragmento: la ley alentará la actividad económica de los particulares y promoverá la competitividad. Ahí quedó consignado en nuestra norma de normas, que es la Constitución. Y el concepto de innovación también es relativamente reciente. Innovación, o sea, es lo nuevo que está implícito para que se dé de manera permanente. Y la innovación tecnológica se ha convertido en un imperativo de la competitividad, algo esencial para que las empresas puedan sobrevivir. Aquella empresa, aquella sociedad que no realiza innovación tecnológica está fuera de competencia. Es entonces un elemento que debe estar presente en los esquemas que pretenden ser exitosos en la economía. Estos cambios que se dieron, como lo señalaba, en los últimos 20, 25 años, representan para México una gran oportunidad. No muchos países interpretaron bien estos cambios, descifraron lo que significaba una transformación de esta magnitud. Algunos se anticiparon, países como Japón, como Corea, India, China, algunos países europeos, desde luego Estados Unidos, pues lo descifraron bien. Y en México, un poco tarde, pero también gracias a una iniciativa audaz del presidente de la República de entonces, México pudo suscribir esos acuerdos de libre comercio e incorporarse a ese nuevo escenario que daba lugar a lo que más adelante sería el concepto de ciudades del conocimiento. Una ciudad del conocimiento es un espacio urbano con una población y una infraestructura educativa suficientes, ciudades que tengan más de 1 millón de habitantes y que tengan un mínimo razonable de infraestructura educativa, que permiten mediante programas, estrategias y políticas públicas construir una comunidad en donde a través de la educación de calidad, de la innovación, investigación y desarrollo tecnológico, de la transferencia de estas tecnologías a los sectores productivos, permita que esa ciudad sea más competitiva y por ende, en este universo de la globalización donde fluyen los capitales,
pueda atraer inversión nacional o extranjera y pueda generar mejores expectativas de empleo con mejores salarios y mejores condiciones de vida. Y el apelativo de internacional es justamente por la globalización, porque ahora las ciudades y sus aparatos, sus subsistemas productivos, pues no producen para la ciudad o para la región, ni siquiera para el país, sino producen en buena medida, sobre todo si están en estas cadenas de globalización para el mundo. Se trata también de pasar de la era de la manufactura, y en algunos casos de la manufactura de calidad, a la era de la mentefactura. Pasar del hand labor al mind labor. Y de ahí surge justamente el concepto de conocimiento, knowledge, connaissance, como le dicen los franceses, y que representa la asimilación de un conjunto de información, de experiencias, de ciencias, para que una persona o una sociedad pueda aplicarlas en ser superiores. La ciudad internacional del conocimiento es entonces un concepto que empieza a popularizarse en algunos lugares del mundo, que se da por la globalización y es un concepto que incluye también como algunos de sus elementos, algunos otros también recientes, como de ciudades inteligentes o smart cities, en donde están sobre todo los temas de conectividad digital presentes. Pero todas estas 4 revoluciones fueron generando, las revoluciones tecnológicas, los escenarios para que esto pudiera surgir. En estos proyectos hay un elemento clave, es la clave central para que esto pueda funcionar, y es un concepto que se denomina triple hélice. La triple hélice no es un triángulo, es una hélice, es un motor que mueve y está constituido por el sector académico, el sector productivo y el sector gobierno. Yo soy aquellos que piensan que el sector académico es primero, es el ámbito de la educación, de los investigadores, y representan una pieza clave. Y desde luego está el sector productivo y el sector gubernamental en sus 3 órdenes de gobierno, particularmente el federal y el de las entidades federativas, y ahí es donde se ubican también, por ser parte del Estado, esa representación política de la sociedad que se denomina Estado, en donde deben de darse los liderazgos para poder hacer que esta hélice marche, que esta hélice arranque, que tome vuelo y que pueda construir algo que sea positivo para el desarrollo de la humanidad. Voy a continuación a platicarles cómo fue dándose esta idea, por qué se fue acumulando hasta convertirse, pues si no en una obsesión, sí en una especie de sueño a realizar. Todo empezó por mi interés por estudiar el fenómeno del Silicon Valley. A mí me llamó mucho la atención. Y viviendo en una ciudad como Monterrey, destacada por su infraestructura de educación superior, sobre todo, por sus universidades de prestigio, a mí siempre me llamaron mucho la atención las ciudades de alta educación, como Boston, como San Francisco, como Nueva York, París, Oxford, entre otras. Y yo me imaginaba en algún momento que Monterrey pudiera ser una ciudad de ese tipo para el continente de América Latina. También influyó mucho cuando fui senador de la República y presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, el haber coincidido con un personaje que es una figura central, después lo vamos a ver, Jaime Parada, que era entonces director del CONACYT, y trabajamos juntos con una iniciativa para una nueva ley de ciencia y tecnología. Me acuerdo que no fue sencillo, fue en la época del presidente Fox, pero hubo la posibilidad de construir consensos y de sacar una muy buena ley de ciencia y tecnología.
Más adelante también integramos un comité en la Comisión de Educación y Cultura para hacer una investigación que duró más de un año, que después publicaron algunas de las revistas más prestigiadas de educación de Iberoamérica, sobre lo que representaba la educación y la formación a distancia. Cuando todavía esto no empezaba, y ahora estamos viendo cómo a través del Internet la educación y la formación a distancia juega un rol muy importante. También cuando fui presidente del INAP, vimos un área de oportunidad para cambiar una visión tradicional de lo que era la informática, el manejo de las computadoras para la administración de las instituciones públicas, y pasar de la informática a la gestión digital, que es distinto. Al utilizar la digitalización, los procesos computacionales, no solamente para archivar y para tener información, sino para tomar decisiones y para mejorar la prestación de los servicios. También influyó mucho en mí unas lecturas del Centro de Capital Intelectual y Competitividad, uno de los primeros que apareció en México, dirigido por un economista prestigiado de Nuevo León, doctor René Villarreal, quien desarrolló ideas sobre la competitividad y el desarrollo urbano y el desarrollo regional. Todo ello me llevó a plantear en mi segunda campaña de gobernador, porque perdí la primera campaña, desde la campaña, antes de la elección, sin que estuviera demandado por ningún grupo ni estuviera en el top of mind de los electores, a plantear como una oferta política el crear en Nuevo León una ciudad internacional del conocimiento. Afortunadamente, en el segundo intento gané la elección. Durante mi periodo de gobernador electo fui a visitar algunos lugares en el mundo que también me llamaron mucho la atención. En ese ínterim fui a Cataluña a ver la experiencia de Barcelona. Estuve en el sur de Francia, en una región que se llama Sofía Antípolis, donde están las universidades y productores muy importantes, especialmente del área aeroespacial. Y luego también a conversar con rectores de universidades y tecnólogos en el corredor Austin-Houston, de la biotecnología, de la salud especializada. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a quien presidía un instituto no gubernamental denominado allá IC Square, porque tenía 2 I's y 2 C, es de investigación, innovación, ciencia y competitividad. Y fui fraguando esa idea que luego planteé como un objetivo prioritario al inicio de mi gobierno. Aquí quiero recordar ese compromiso, si me permiten, muy brevemente. Aquí está. Hemos visualizado también como proyecto estratégico el convertir el área metropolitana de Monterrey en una ciudad internacional del conocimiento que sume las vertientes de educación superior de alta calidad con empresas de investigación y de desarrollo tecnológico. Si sumamos una inserción inteligente en la globalización con nuevas variables de la innovación tecnológica y de la competitividad, encontraremos alternativas para enfrentar de mejor manera los retos de la desigualdad y para alcanzar el éxito en nuestras aspiraciones regionales y nacionales. Como ustedes pueden ver, había ahí un compromiso. Un proyecto de esta naturaleza no es nada sencillo. Son muchos los que deben de intervenir y hay que buscar sumar a elementos claves. Y yo quiero recordar quiénes fueron en esos elementos claves en su momento. En primer lugar, Jaime Parada, director entonces del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien entendió perfectamente el proyecto porque era algo que él también venía impulsando. Después, una conversación que tuve con los empresarios de Nuevo León y particularmente con uno de ellos que
lo comprendió de inmediato y fue un factor clave para el desarrollo del proyecto, el ingeniero Lorenzo Zambrano, entonces presidente de CEMEX. Los rectores de las universidades, el rector de la Universidad de Nuevo León, José Antonio Treviño González, y muy especialmente, quiero reconocerlo, el rector general del sistema tecnológico a nivel nacional, Rafael Rangel Sosman, quien al empezar a platicar de esto, porque pensaba que se trataba de traer más universidades a Nuevo León a hacer la competencia con el TEC o con algunas otras universidades, había corrido su especie, pero cuando empezó a escuchar los conceptos, me detuvo y me dijo que estaba entusiasmadísimo con esa idea, que era algo que él había venido también impulsando, y a lo largo de los 6 años de mi administración se convirtió en una pieza clave de este proyecto. También quienes lo coordinaron al principio, uno de ellos Otón Ruiz, quien fue el presidente de la Corporación de Proyectos Estratégicos de Nuevo León. Hubo 5 proyectos estratégicos, el de la Ciudad del Conocimiento fue uno de ellos, quizá el más importante. También el ingeniero Antonio Zárate Negrón, que era un muy alto ejecutivo, consultor internacional, experto en lograr competitividad justamente, quien estaba en Londres, me sugirió Lorenzo Zambrano que lo invitáramos, se vino al proyecto ganando la mitad de lo que percibía allá, incluso Lorenzo Zambrano apoyó con una parte de lo que se le iba a pagar y con mucho entusiasmo inició su trabajo. También personajes como René Villarreal, que nos ayudó con estudios de desarrollo urbano y competitividad, el doctor Luis Todd, que presidió el Consejo de Ciencia y Tecnología, el rector de la universidad, Ildefonso Guajardo, que era era jefe de la oficina de la gobernatura y responsable del área de planeación, el entonces secretario de Economía del Estado, Eloy Cantú, entre otros, fueron piezas claves porque pusieron su entusiasmo y su disposición para echar a andar este proyecto. En ese momento planteamos la visión y la misión de este esquema. Comentamos cómo debía de integrarse el proyecto, determinando que la visión era convertir a Monterrey y su área metropolitana en una metrópoli intermedia de calidad mundial. La misión era echar a andar todo lo necesario para obtenerlo y el lograr estos propósitos. Y en ello me llamó mucho la atención una gráfica que están ustedes viendo, que me la mostró René Villarreal, en donde veíamos cuál era la fórmula I+D en investigación más desarrollo y presupuesto. Y ahí vemos cómo, por ejemplo, en ese año, Corea invertía el 2.7% de su Producto Interno Bruto, ahora está cerca del 4%, y México menos del 4.4%. Yo pensé que ya había un área de oportunidad. Integramos entonces el acuerdo para la triple hélice, se suscribieron los acuerdos entre las universidades, los empresarios, echamos a andar el proyecto, se presentó en una reunión de consejo al presidente de la República, a Vicente Fox, en el 2004. Se estableció una base legal que no existía en ninguna parte de México, una ley para el desarrollo y la competitividad basado en el conocimiento. Se creó el Instituto para la Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica, nuestro IT Square. Se creó además un modelo nuevo de rediseño del sistema educativo del Estado, desde la educación básica, con la incorporación de las materias de las matemáticas, de las ciencias naturales, y particularmente de la educación
superior, media y superior, y la educación superior. Hubo el acuerdo de los rectores de reorientar un poco su currícula hacia las nuevas áreas del conocimiento vinculadas con los sectores productivos. Se determinó un plan con un presupuesto asignado. En la ley se estableció que destinaríamos cuando menos el 1% del presupuesto estatal. En realidad casi se destinó el 2% a lo largo del sexenio. Se impulsó la creación de centros de investigación. Era medio paradójico que un estado que tenía una infraestructura de educación muy prestigiada y de mucha calidad no tuviera prácticamente centros de investigación. No había ninguno público federal del CONACYT en Nuevo León, y existían muy pocos, uno o dos en el sector privado, laboratorios, pero no había centros de investigación. Y echamos a andar toda una estrategia con todo el apoyo de CONACYT, que fue clave en este empeño, y de los empresarios, para dejar al final de la administración alrededor o más de 60 centros de investigación y desarrollo tecnológico, 30 de ellos en el Parque de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica, o PIT, del que vamos a hablar más adelante. Además, se promovió la inversión extranjera en sectores estratégicos. Decidimos que las áreas del conocimiento vinculadas con la productividad serían la biotecnología, la nanotecnología, la mecatrónica, con todas sus modalidades, el software y las tecnologías de información, y las ciencias de la salud y la medicina especializada. Más adelante, en otras administraciones, se agregarían otras vertientes, pero estas fueron las 5 iniciales vinculadas con sectores productivos. Un factor clave fue algo inédito también, que era la competencia para la competitividad. Competencia, competition, es colaboración en la competencia. El surgimiento de los clústeres. Cuando planteamos la idea, al principio estaban extrañados: ¿cómo me voy a reunir con mis competidores globales o nacionales? Son mis competidores. Y la tesis es: no, ustedes no compiten aquí. Ustedes producen aquí, pero compiten a nivel global. Y constituir un clúster tiene muchas ventajas. Es integrar un área estratégica de producción, vinculándolo con la triple hélice. Van a tener un programa de formación especializado a la carta. Desde antes se van a orientar hacia ello las universidades. Vamos a poner centros de investigación y desarrollo tecnológico para que hagan transferencia a su disposición. Vamos a generar economías de escala. Se van a plantear como un grupo de interés frente al gobierno federal y frente al CONACYT para aprovechar los estímulos que se den. Y bueno, empezaron a funcionar. Y también aquí el compromiso y la sabiduría de algunos empresarios destacados lo permitieron. Recuerdo, por ejemplo, el clúster de software y tecnologías de información, que quien lo encabezó fue una mujer valiosa, Blanca Treviño, presidenta de Softec. El de autopartes, que invitamos no nada más a las empresas productoras de autopartes de Nuevo León, sino a las de Ramos Arizpe, cerca de Saltillo, creando un clúster muy grande. Fue Enrique Zambrano, también presidente de una empresa Metalsa muy importante de autopartes. Y así fueron surgiendo otros clústeres en nanotecnología, biotecnología, en alimentación, industria alimentaria, en electrodomésticos, etcétera. Fueron 9 clústeres los que se fundaron en ese momento, y van a ver cómo hay ahora más. También se crearon fondos de capital de riesgo para apoyar mediante incubadoras de base tecnológica, lo que se conoce como startup, a microempresarios que traen ideas geniales y que puedan entonces tener apoyos de financiamiento, apoyos técnicos, de marketing, para poder aparecer en el mercado. Nos propusimos asimismo el incrementar el número de patentes, enriquecer la propiedad intelectual de las universidades y, por último, vincularlos a algo muy importante, que es la planeación del desarrollo urbano
de la ciudad. Estábamos hablando de una ciudad del conocimiento, en una metrópoli intermedia, y entonces el tema del equipamiento y planeación urbana resultaba clave, entre otros capítulos importantes, la conectividad digital, la movilidad, la logística. Otro de los proyectos estratégicos fue tener una plataforma logística, un puerto interior, un proyecto de largo plazo que está empezando a funcionar muy bien para que hubiera una buena interconexión multimodal en la logística, el just in time, que es un elemento importante para la competitividad, los servicios, desde luego, la ecología y la creación de parques, una ciudad de conocimiento sin landscape, sin paseos y grandes parques, no puede concebirse. Y por último, como consecuencia natural de la prioridad del conocimiento, una ciudad cultural, darle una prioridad también a la cultura. De hecho, hubo un evento importante, el Fórum Universal de las Culturas, que sirvió para una reestructuración urbanística, pero fue Foro Universal de las Culturas y del Conocimiento, donde trajimos a grandes pensadores, premios Nobel, que hablaron de las áreas nuevas del conocimiento. Yo quisiera aquí detenerme y darle la palabra a alguien que fue un factor esencial para el desarrollo de estos proyectos. Un personaje que, en mi opinión, es pues no solamente el conocedor más completo en este tipo de proyectos, sino también quien ha sido un pilar fundamental de este proyecto en Nuevo León a lo largo de mucho tiempo. La fortuna permitió que al terminar con su misión en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pudiéramos, con el apoyo de empresarios de Nuevo León y con el ruego nuestro, venir a nuestro estado y encargarse de la coordinación general, porque Antonio Zárate fue solicitado por un corporativo importante para un proyecto muy relevante, y entonces él puso las bases, pero tomó el relevo Jaime Parada. Voy a dejar con ustedes a Jaime Parada con algunos segmentos de una charla que dio hace 2 o 3 años, justamente en el PIT, para entender mejor todo esto que he estado mencionando y para que vean ya con resultados posteriores a mi administración cómo el proyecto ha seguido funcionando. Adelante. Bienvenidos al Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, el PIT. Aquí doy cuenta de la importancia específica que tiene el Estado de Nuevo León. Con 5.4 millones de habitantes, que representa el 4.3% de México, Nuevo León genera el 7.3% del Producto Interno Bruto. Es un estado con una economía saludable, pujante, de avanzada y también con calidad de empleo. Generamos un PIB per cápita de cerca de $18,000 versus el promedio nacional, que es del orden de 10,000. Todo esto es el entorno de Nuevo León, y por eso pues ya van a ser un poco más de 10 años que se inició todo este movimiento en favor de la economía y sociedad del conocimiento. Se creó el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología en el año 2009, producto de una ley que mandata invertir en el Estado por parte de recursos fiscales locales una cantidad importante de dinero en investigación e innovación tecnológica. Aspiramos que, producto de la investigación y la innovación, Monterrey se convierta en un polo importantísimo de desarrollo de las zonas más prósperas en el mundo. Los objetivos
a los que hemos sido fieles desde la creación de este programa, de esta iniciativa, son muy sencillos. Uno, fortalecer la infraestructura científico-tecnológica de Nuevo León. El segundo, la capacidad de atraer empresas basadas en la tecnología, empresas de alto valor agregado. Desde luego, impulsar muchos proyectos de investigación, de innovación, de nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios. Y por último, aumentar el número de científicos y tecnólogos y divulgar la ciencia y la tecnología en la sociedad regiomontana. Tenemos un marco estratégico que la ley nos mandata a hacer un plan a 25 años, además del plan de gobierno que se formula cada 6 años. Tenemos un marco legal, como lo dije antes, que es la Ley de Impulso al Conocimiento, la Tecnología y la Innovación del 2009, un marco presupuestal que mandata invertir recursos a esta materia y un marco institucional que es la gobernanza de todo este ecosistema estatal de innovación. Y con un enfoque a 13 sectores estratégicos que son los clústeres. Los clústeres ha sido una idea muy afortunada, creados desde los años de 2005 y que ahora totalizan 13 ramas de negocios en el Estado. ¿Qué pretendemos con este ecosistema? Tener una fuerte infraestructura científica tecnológica, me refiero a centros de investigación, me refiero a aumentar el número de científicos y tecnólogos, que es formar talento, me refiero a generar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y luego todo este arsenal de conocimiento transformarlo en negocios de la nueva economía, negocios de alto valor agregado. ¿Para qué? Pues para tener resultados que son nuevos productos, nuevos servicios, nuevas tecnologías, nuevos negocios y solución a problemas de interés público. Una parte central, como lo dije antes, son los clústeres de innovación. Y de estos son 13 que los tenemos clasificados, unos de alta intensidad en investigación e innovación, como es el de nanotecnología, biotecnología, aeronáutica, salud, y otros de intensidad de investigación e innovación media alta. Y en ellos está el automotriz, el de electrodomésticos, el de tecnologías de información y software, multimedia e industrias creativas, el de herramientales, vivienda sustentable, agronegocios, energía y turismo. En todos estos clústeres es la unión de la academia, del gobierno y de las empresas trabajando juntos para aumentar la productividad y el valor agregado y la competitividad de estos sectores. Tenemos también para compartir con ustedes cuáles han sido los avances en materia de formar talento. Bueno, quiero decirles que si bien estamos satisfechos, el camino por recorrer todavía es muy, muy grande. ¿Por qué? Porque pues si bien nos da gusto tener 1,400 investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores, pues realmente esto forma un subconjunto de un total de casi 6,000 científicos y tecnólogos que tiene el Estado. Pero la meta, el indicador que aspiramos es multiplicar por 10 esta cifra, es decir, Nuevo León debería tener del orden de 50,000 científicos y tecnólogos si aspiramos a ser una entidad basada en el conocimiento. A continuación verán algo sobre lo que es justamente el PIT, el Parque de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Se consideró como una institución insignia del proyecto.
donde una comunidad de científicos laboran y se hace transferencia tecnológica. No fue fácil, había que conseguir los espacios, hay toda una historia que no voy ahora a contar, pero finalmente se adquirieron unos terrenos del Tecnológico de Monterrey cerca del Aeropuerto Internacional y ahí se decidió constituir en las primeras 70 hectáreas, después se agregaron más, este parque que tiene justo en la entrada, algo tampoco fácil de conseguir, un centro de investigación tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y un centro de investigación tecnológica del Tecnológico de Monterrey. Instituciones que pues, siempre hay una cierta positiva rivalidad académica que es sana, pero ahí aceptaron ponerse justo en la entrada de lo que es este parque. Sobre ello también hablará un poco el doctor Jaime Parada. Y hablando ahora del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, que ese es el componente de fortalecer la infraestructura científico-tecnológica del Estado, les puedo decir que aquí en el Estado hoy día tenemos cerca de 116 centros de investigación. 40 de ellos están aquí en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica. El resto están en los distintos campos universitarios de nuestras universidades, la Autónoma de Nuevo León, el TEC de Monterrey y otras, y en otras ubicaciones de las empresas privadas. Pero aquí fundamentalmente quiero decirles que el Estado ha invertido una cantidad importante de dinero, del orden de 1.200 millones de pesos en este periodo, y hemos logrado captar recursos externos por más de 6 veces. Gracias a este poder de convocatoria se ha logrado hacer este parque de manera colaborativa con recursos fiscales federales, con recursos privados, de manera muy importante. Vean ustedes la inversión de las empresas, desde más de 4,000 millones de pesos, y es gracias a eso que se ha construido este ecosistema colaborativo, donde aquí está expresada la triple hélice, sin lugar a dudas. Aquí tenemos algunos datos para compartir con ustedes. Este es un orgullo de Nuevo León, fruto de la colaboración de muchas voluntades de empresas, universidades, centros e instancias federales, centros de investigación de CONACYT, y el parque tiene 110 hectáreas. Tenemos un total cerca ya de 150,000 metros cuadrados de laboratorios y plantas piloto. Tenemos 40 centros, como ya lo dije, 6 en proceso, 33 en operación, las 4 incubadoras que ya mencioné anteriormente, y pues tenemos servicios de primer nivel en materia de conectividad, internet, seguridad y servicios cotidianos para que las más de 3,000 personas que vienen aquí todos los días puedan tener su trabajo normal. Esta es la lista de los centros de investigación. Aquí pueden ver un gran balance. Hay 21 centros que provienen de empresas internacionales o nacionales, internacionales como Comscope, como Bendix, como Schneider, como General Electric, como PepsiCo, por mencionar algunas, y el resto grandes grupos empresariales de aquí de Monterrey. Están los centros públicos, hay 10 centros de centros públicos, muchos de ellos centros de CONACYT, pero pues también tenemos al CINVESTAR, ciertamente, al Instituto de Investigaciones Eléctricas, ahora de Energías Limpias. Y tenemos 9 centros de universidades, desde luego desde la UNAM y otras instituciones de educación superior. Esa es la línea del tiempo, como ha venido sucediendo desde el año 2005, en que se concibió todo este proyecto, cuando su servidor estaba como titular al frente de CONACYT, ahí con el apoyo del presidente Fox y el doctor José Natividad González Parás, se inició este proyecto.
que ahora ya lo vemos después de ya buenos años, que es una realidad y un referente en México y en Latinoamérica. Aquí, desde luego, yo quisiera mencionar que el parque que acabo de mencionar, aspiramos a que tenga entre 50 y 60 centros de investigación y que tengamos del orden de unos 5 a 6 mil científicos y tecnólogos. Esto va a representar una fuerza de investigación muy, muy importante. Y a esto hay que agregar otras iniciativas que también el Instituto ha participado con otros actores de la sociedad aquí de Nuevo León. Le llamamos la iniciativa Nuevo León 4.0, que pretende llevar de manera acelerada la transformación digital en todos los ámbitos, en la manufactura, como se puede ver adelante. Tratamos de impulsar la transformación digital en la manufactura, en la educación, en la salud, en el gobierno, en fin. Y hay para esto un consejo rector en donde están presentes los rectores de las universidades, líderes empresariales que están acompañando esta iniciativa y donde estamos tratando con una serie de acciones que están mostradas ahí en la pantalla, que Nuevo León tome la delantera en todo el proceso de transformación digital. Este es el mapa de ruta y las metas que ambicionamos. Todo esto es un proyecto no para las siguientes elecciones, sino para las siguientes generaciones. Por eso siempre lo digo, que traemos un plan para el 2030. Esto comenzó por ahí del 2004. Así hay que pensar, así hay que tratar de empujar a México hacia el futuro, porque planes de corto plazo no nos llevan a ninguna realidad interesante. Aquí, ¿cuáles son las aspiraciones? Bueno, pues que convirtamos a esta zona, a Nuevo León, en una zona tan competitiva como las mejores economías de la OECD, que tengamos niveles de PIB per cápita entre 20 y 35 mil, que seamos una de las mejores regiones donde se pueda vivir, trabajar, invertir, desarrollarse, y desde luego donde el conocimiento, la investigación, la innovación sean las armas para competir. Es decir, la mente factura, la economía del conocimiento, y es a lo que le estamos apostando. Muy bien, bueno, pues qué mejor que Jaime Parada para expresar algunos conceptos sobre este tema que hemos venido abordando. Me restan solo 2 capítulos, uno de balance y perspectivas y unas consideraciones finales. En el balance, yo quisiera señalar algunos de los logros de esa administración, de ese momento, el 2003, cuando se planteó la idea, al 2009, a octubre del 2009. Y comenzaría por decir que lo primero que abordamos fue el sistema educativo. En Nuevo León revisó a fondo su sistema educativo, mejoró los índices de calidad educativa, obtuvimos algunos primeros lugares nacionales de acuerdo con las pruebas PISA y algunas otras. Se crearon, como ya se dijo, 60 centros nuevos de investigación, 30 de ellos dentro del PIT, incubadoras de base tecnológica, los primeros clústeres funcionando, siguen funcionando regularmente, la triple hélice aceitada, hubo un incremento del PIB entre 2004 y 2008 del 5% anual del Estado, fue sobresaliente. Se crearon en ese periodo de 2004 al 2009 180,000 nuevos empleos, un índice altísimo. El Tecnológico de Monterrey, que hizo un diagnóstico, mencionaba que con índices superiores a los del estado de California o de Cataluña. El ingreso per cápita de los nuevoleoneses
cruzó la línea de los $19,000, se acercó a los 20,000. Entonces, el ahorro interno creció a tasas del 8.5% anual, las más altas de América Latina. Se atrajo mucha inversión nacional y extranjera. Voy a dar algunos datos. Las exportaciones entre el 2004 y el 2008 crecieron de 13,000 a 20,000 millones de dólares. No fue por el proyecto de la Ciudad del Conocimiento, tan solo fue porque ya se había inscrito México en el mundo de la globalización y por el impulso de los empresarios y de las instituciones académicas que tenían. Pero sí contribuyó el proyecto de la Ciudad del Conocimiento. Las exportaciones en el sexenio como porcentaje del PIB se incrementaron del 47 al 72%. Y esto es muy importante. Nuevo León ocupó el primer lugar nacional de inversión extranjera directa a finales del 2008. Y este aspecto sí me sorprendió a mí de manera muy significativa. De las exportaciones que se hicieron en el Estado a finales del 2009, el 75% de esas exportaciones eran exportaciones de base tecnológica. El CIDE, el TEC de Monterrey y la Secretaría de Economía ubicaron a la zona metropolitana de Monterrey con el primer lugar del índice de competitividad de las ciudades mexicanas. El Instituto Mexicano de la Competitividad, que nació en el 2003, en el 2008, otorgó a Nuevo León por primera vez la categoría del primer estado competitivo de la República, después del Distrito Federal de la Ciudad de México, y en ese mismo informe el primer lugar nacional en el rubro de estados eficientes, cosa que nos llenó de una enorme satisfacción. Tuvimos primeros lugares en vivienda nacionales durante varios años y la Academia Nacional de Ciencias y el CONACYT otorgaron un reconocimiento inédito al gobierno de Nuevo León y a su ejecutivo como el gobierno de la innovación, la competitividad y del conocimiento. También el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Fondo Coreano para la Inversión otorgaron a fondo perdido un apoyo de $500,000 para hacer una investigación y documentar la experiencia que consideraron exitosa para promoverla en otras partes del mundo. Se licitó esa investigación, la ganó el tecnológico y se hizo un trabajo estupendo. Aquí estamos poniendo algunos de las publicaciones, de los libros que se hicieron, en donde no solamente se documentó el proceso, los elementos conceptuales, estratégicos, las experiencias comparadas con otras ciudades del conocimiento del mundo, sino también se planteó una fase 2, un plan maestro a 30 años. Nuevo León sigue creciendo y a pesar de que ha bajado ha bajado la inversión para ciencia y tecnología, ha seguido avanzando y está ahí la semilla ya germinada y será una responsabilidad de esta y las siguientes generaciones seguir impulsando proyectos de esta naturaleza. También quiero decirles que tuvimos algunas experiencias en otras entidades federativas. Cuando terminó la gobernatura, establecimos una firma consultora en México, primer círculo para ver temas de planeación estratégica, de planes de desarrollo, de asociatividad público-privada y particularmente de proyectos como este. Y estuvimos trabajando en algunas ciudades de la República, en Cuernavaca, en Morelos, en Pachuca, donde durante 6 años se hizo un esfuerzo muy grande, hubo una gran inversión en infraestructura tecnológica, en parques industriales, universidades llegaron a la ciudad de Pachuca. Nos asomamos a algunos proyectos en Villahermosa, en Aguascalientes, en Guerrero,
trabajamos con el gobierno del Estado, con el apoyo de la Secretaría de Economía, el establecimiento de un tecnopolo minero en Iguala, que está por ahí el proyecto medio avanzando. Y eso nos dio la oportunidad de advertir que proyectos como estos son factibles para un buen número de ciudades de México. Nosotros estamos estimando que además de algunas ciudades que ya tienen casi la categoría de metrópoli, bueno, algunas ya las tienen, como Guadalajara, que tiene también muchos frentes positivos, Puebla, Querétaro, Toluca, San Luis Potosí, León, Guanajuato, La Laguna, Hermosillo, Cuernavaca, Pachuca, del que ya hablamos, Mérida o Chihuahua, entre otros. Todas aquellas ciudades que tengan un poquito más de 1 millón de habitantes y tengan una infraestructura de educación técnica media y media superior y superior, pueden echar a andar proyectos de parques tecnológicos, de algunos pequeños centros de investigación o grandes centros de investigación para hacer transferencia, y pueden entonces generar un mayor apetito a empresas globales que encuentran mano de obra y mente de obra, que el mexicano tiene además otras características, como es la disciplina, el compromiso con el trabajo y el ingenio. Me lo decía el presidente de Infosys, una compañía muy importante de software, porque fuimos a Bangalore, el rector del tecnológico, el rector de la universidad, la presidenta del clúster, a ver el tema de software, y 3 años después teníamos aquí 6 o 7 empresas de la India. Fuimos a Japón, el presidente del clúster de autopartes, que acompañaba al rector de la universidad y del tecnológico, con el presidente del clúster. Nos recibieron las grandes armadoras japonesas y llamaba la atención. Esto es algo que pueden hacer también muchos de las ciudades del país. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo está México ahora? Pues no estamos bien. Me da mucha pena decirlo, pero siendo México la 15ª economía del mundo, ocupamos el lugar número 56 en el índice de innovación. Hace poco más de 2 años, en un encuentro de la comunidad científica y tecnológica con los candidatos a la presidencia de la República, se plantearon estas metas. Incrementar la inversión pública en ciencia y tecnología, estímulos e incentivos fiscales para la inversión en innovación tecnológica, incrementar el número de investigadores y tecnólogos, la calidad de la educación superior, consolidar al menos 50 universidades de investigación, reforzar la infraestructura científica y estratégica, integrar 10 consorcios de investigación e innovación público-privados, impulsar la descentralización del presupuesto a programas de ciencia y tecnología, simplificar los marcos regulatorios normativos, entre otras. Y casi nada de esto ha sucedido, desafortunadamente. Aquí vemos cómo estamos en ciencia y tecnología y en innovación frente a otras ciudades de otros países de la OCDE, porque somos miembros de la OCDE, somos la 15ª economía del mundo. Ahí está nuestro PIB per cápita en relación con el medio de la OCDE. Ocupamos en el 46 lugar en el ranking de competitividad, de acuerdo con ese criterio. La posición número 56 frente a la que tienen del 3 a 30 los otros países de la OCDE en ese índice. Ahí está el coeficiente de inequidad económica, la posición del índice de desarrollo humano. La inversión de ciencia y tecnología es inferior al 0.4%. De acuerdo con la carta que se había hecho para los gobernadores, para el presidente de parte de los investigadores, había el compromiso de ir incrementando del 3.5 donde estábamos hasta llegar al 1% al finales de esta administración. Ahora debiéramos estar en el 0.7. Pues estamos en el 0.3. No se ha obsequiado
ese compromiso y no se ha atendido como debiera de ser esa prioridad. Ahí está también la participación del sector privado frente a los otros países, el número de investigadores frente a los que ellos tienen, el número de artículos científicos, que es un elemento que ellos consideran importante, el número de patentes, etc. Así está también la interrelación entre la inversión y la investigación, en investigación y en innovación tecnológicas, de las 15 economías más grandes, incluimos a México porque es la 15ª, y vean ustedes la importancia de Corea, lo que invierte Corea, que por cierto trajo aquí a Monterrey una de las plantas armadoras más grandes del mundo fuera de ese país, Kia. También llegaron muchas otras empresas del sector autopartes. En software y en tecnologías de información aquí en Monterrey se nos acabó la oferta de ingenieros en sistemas y se tuvo que hacer un proceso de reconversión porque creció desmedidamente la demanda de técnicos. Pero bueno, regresando a la gráfica, aquí vemos lo que invierten países como Corea, Japón, Alemania, desde luego Estados Unidos, y en qué posición está México. Voy a concluir con estos retos y desafíos que debiera de tener la sociedad del conocimiento. A esto deberíamos aspirar, a pasar del PIB per cápita a $30,000 al año, a triplicar la inversión en investigación e innovación tecnológica para llegar cuando menos al 1.5, el incrementar también la inversión en el sector privado de base tecnológica, multiplicar por 10 el número de investigadores para pasar de 50,000 a 500,000, pasar de 17,000 patentes a 35,000, triplicar el número de artículos científicos, ubicar al país cuando menos en el lugar 25 en el índice general de innovación, no en el 56 donde estamos ahora, reducir la inequidad y pasar del lugar 46 al 15 en el índice de competitividad. Son dos conceptos distintos, el de innovación y el de competitividad. Concluyo esta exposición diciendo que en los últimos 2 años, ya hablando más del presente, es muy desafortunado lo que está sucediendo. Ha disminuido drásticamente el presupuesto en inversión para ciencia y tecnología a más del 15%. Esto se inició antes de la pandemia. Se cancelaron alrededor de 50 fondos federales y de apoyo a los estados relacionados con ciencia y tecnología. Se redujo el apoyo a los emprendedores de base tecnológica y pues incluso se ha menospreciado la formación especializada en estudios de posgrado, de científicos del exterior. No se le está dando el lugar que debe de tener la ciencia y la tecnología en el ámbito de las prioridades nacionales. Y debemos abrir los ojos, porque ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos más empleos y mejor remunerados los salarios? ¿Queremos más calidad de vida? Ahí está la oportunidad. Sigue estando, porque se acaba de renovar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, y porque tenemos acuerdos de libre comercio con muchas partes del mundo. Hay que llamar la atención y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para no regresar al pasado, para no irnos a la segunda o tercera revolución tecnológica cuando estamos en la cuarta. Hay que ver hacia el futuro. No es fácil. Este tipo de proyectos requieren de voluntad, de esfuerzo, de dedicación. Son proyectos de Estado, con E mayúscula, que significa sociedad y gobierno juntos trabajando. Requieren de liderazgo en el frente académico, en el empresarial, pero sobre todo en el gubernamental. Se requiere una visión de estadista más que una visión de político en el gobernante. Son proyectos a los que se les debe dar prioridad en el presupuesto, porque las prioridades como los afectos se demuestran en el presupuesto. Son muy complejos, requieren de sistemas de seguimiento y evaluación permanentes, profesionales.
deben de tener continuidad. Hay un problema que tienen los mexicanos, y bueno, no sé si en otras partes del mundo. Al cambio de administración hay en muchas ocasiones la tendencia de detener todo aquello que viene del pasado. No solamente cuando hay alternancia de partidos políticos en el gobierno, sino a veces dentro de un mismo partido. Y es correcto que quien llega tenga una nueva visión, plantee cosas nuevas, pero los proyectos a largo plazo que tienen sentido, que están enmarcados en prioridades que incluso están en la Constitución, como es el de la competitividad, no deben detenerse, deben de seguirse impulsando. Se les puede llamar de una forma diferente, se puede plantear modalidades, pero no deben detenerse. También son proyectos en donde hay que generar una inercia irreversible. Y ahí está la fuerza de la academia y del empresariado. Si ellos participan activamente, va a ser difícil que puedan frenarse o detenerse. Y por último, son proyectos que demandan una convicción profunda, firme, que requieren de una fe y de perseverancia para que puedan convertirse en instrumentos que permitan acceder a ese ideal que es una sociedad avanzada, de calidad de vida y sustentada en los principios del conocimiento. Con esto concluyo y Jorge, te doy la palabra para lo que ustedes quieran expresar. Gracias, Natividad González Parás. Maravillosa tu conferencia y tu aportación a México y al Estado de Nuevo León en cuanto a tu visión estratégica de largo plazo, que es el desarrollo de México en base al conocimiento, la economía del conocimiento y la innovación. Así se están desarrollando los países. China lo está haciendo, Dubái lo está haciendo, los Emiratos Árabes están muy metidos ya en ello, Estonia, en fin, ya son varios Silicon Valleys en todo el mundo apostando por esta economía del conocimiento, y aquí se tuvo esa visión hace 15 años. No es cosa fácil decirlo. Nati, voy a abrir a preguntas y respuestas, si me permites estos últimos minutos. La gente quiere participar, pero a nombre de Singularity University te agradezco mucho tu aportación. Vamos a recibir algunos comentarios del auditorio, los que quieran preguntar abiertamente, alguna pregunta, algún comentario breve al expositor, al licenciado Natividad González Parás. Buenas noches, Jorge. Soy Julio Di Vela. Julio, pues adelante. Gracias. Nada más, Nati, como siempre, es un oasis poderte escuchar, un oasis en favor de la inteligencia, del emprendedurismo, de la estrategia, y eso la verdad es que me da muchísimo gusto. A muchos nos has enseñado y nos has convidado tus conocimientos, tus experiencias, tus reflexiones, y esta vez créeme que son aire fresco para todos nosotros, escuchar que hay alguien analizando cosas positivas en el país y hablando con conocimiento de causa. Así que únicamente felicitarlos a todos, Jorge desde luego también, pero a todo el capítulo, y a Natividad, pues desde luego felicitarlos siempre por la bondad de brindarnos estos conocimientos y este gran respiro que hoy llega como aire fresco en este oasis de conocimiento que permite pensar y confirmar que tenemos mucho por hacer por México. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti. ¿Alguien más que guste participar, dar algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación? Llegamos a más de 100 personas reunidas. Bueno, adelante. Yo quisiera... Antonio Zárate. Sí, yo quisiera, pues, primeramente felicitar a Nati que sigue con esa visión y no ha cejado en lo que es verdaderamente buscar el desarrollo para México, ¿verdad? Y pues aquellos años que pasamos del 2004 al 2007, pues para mí fue un gran aprendizaje, un tremendo aprendizaje, y disfruté mucho. Y ciertamente nadie se atrevía a hacer un parque como el que se hizo, el PIT, porque es un parque que no es un parque industrial. Ese fue el primer reto que nos enfrentamos, que cuando se quería construir se pensaba en un parque industrial. Y un parque del conocimiento, pues no es eso, es un parque muy diferente cuando hay mucha infraestructura que no se ve, que luego los gobiernos quieren cosas que se vean. Y Nati estuvo dispuesto a enterrar muchos millones de dólares ahí.
Y eso es la gran diferencia y es una de las razones por las cuales pues, no se ha repetido, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? No es una decisión difícil. Bueno, ahora hay menos recursos, pero sí estar consciente de que fue un parque que no se ha, pues, no se ha repetido todavía en México, ¿verdad? Y que es donde está enterrado realmente algo que sustenta el conocimiento, es una infraestructura que sustenta, ¿verdad? Un ejemplo es que, por ejemplo, no se puede ir la luz ahí, ¿verdad? Estás tú por descubrir una nueva tabla una tabla del elemento, un elemento periódico nuevo y en ese momento se te va la luz, pues no mando, ¿verdad? Entonces todos esos temas los tuvimos que ver en aquel entonces. Muchas gracias, Nati, por la mención. Al contrario, Toño, te agradezco y desde luego tu valiosa aportación a este proyecto con mucha visión y con mucho esfuerzo. Y hacer un comentario. El parque, el PIT, es como un elemento insignia del proyecto, pero no es la ciudad del conocimiento. La ciudad del conocimiento está extendida en toda el área metropolitana, en donde hay pues, una enorme cantidad, yo calculo que cerca de 80, 100 parques, grandes parques industriales de calidad mundial, en empresas de base tecnológica. La mayor parte de los centros de investigación están fuera del parque, pero la conexión de los elementos de investigación, innovación, preparación de educación especializada de calidad por las universidades, de certificaciones de calidad internacionales, absorción de tecnologías que traen las empresas que vienen acá. Todo este conjunto, componente de una comunidad es lo que llega a formar con una buena planeación del desarrollo urbano, una verdadera ciudad del conocimiento, que debe tener también pues, calidad de vida y debe de tener ciertos elementos importantes de convivencia grata y sana. Son retos múltiples que el Estado debe enfrentar y que son complementarios de lo que es un simple parque de investigación y desarrollo tecnológico que tiene su mérito porque creo que no hay otro igual en América Latina. Gracias, Toño, por todo. Yo recuerdo con mucho placer, esta es una anécdota que también me tocó verlos a ustedes, estar en persona en sus oficinas con Toño, tú, Nati, platicando, viendo esto apenas en una servilleta, por así decirlo, y después que me encargaras manejar la comunicación, en ese entonces, de hacer los primeros videos de la sociedad del conocimiento, explicar qué era eso, explicar el PIT, explicar todo eso, y el Foro Internacional de las Culturas incluso también, manejar ahí bastante de la comunicación. Para mí fue un honor y fue una escuela, un aprendizaje enorme de verlos a ustedes generar todas estas ideas, tanto a ti, a Toño, a Jaime, y me pareció un banquete de la intelectualidad en este país. Un verdadero banquete. Tenemos más preguntas de la gente. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más quiere dar alguna? Si me permites, Jorge, Claro. Jesús Morquecho. Jesús Morquecho, ¿cómo estás, Jesús? Adelante. Buenas noches a todos y a todas. Yo creo que es muy importante ver más allá. Definitivamente fue un hitazo. Lo viví, lo disfruté como ciudadano, como alumno del maestro Nati. Mas, sin embargo, tenemos un problema serio y severo que el alto mando a nivel nacional no entiende, ni comprende, ni asimila todo lo que está pasando a nivel mundial. Ahorita el gran tema, como en el 2003, ahorita a nivel comercial estamos hablando de la tecnología de telefonía, de internet 5G, pero en realidad lo que se está discutiendo en los grandes laboratorios privados y públicos de los principales países es la banda ancha de 6G y 7G. Por una parte. En el 2002, pocas personas, menos de 500 personas,
discutían en laboratorios de las principales universidades del mundo un concepto que se llamaba hecho en la luna. En base a eso, uno de los primeros productos que surgió fue la impresora 3G de tercera generación, porque los científicos discutían, estudiantes de posgrado, en nivel doctorado y maestría, cómo ibas a poblar la luna y si se te si tenías alguna descompostura, no podías llevar herramientas a arreglar algo. Entonces, por lo tanto, era pensar hecho en la luna y mandar la tecnología, y por eso surgió uno de los primeros productos, la impresora de 3G. Si no somos más visionarios, lamentablemente, la sociedad y Nuevo León deberá de tomar la batuta ante la casi nula comprensión de lo que está pasando a nivel mundial por parte del alto mando federal. Y aquí es una gran oportunidad de un replanteamiento, maestro Parada, maestro Zárate, maestro Nati y todos los demás, de ver algo disruptivo, porque por ejemplo, lo poco que se ha hablado o han hablado los 4 principales candidatos a la gobernatura, están hablando de generalidades, de ideas pan con lo mismo, por así decirlo, y no plantean lo que ya se está llamando en las grandes corporaciones mundiales. Antes se llamaba direcciones de innovación, ahora hay una nueva gerencia de riesgos globales. Y el caso más reciente, el incendio en la Sierra de Nuevo León. Ya para terminar rápidamente, Nuevo León lamentablemente no sabemos vender, comunicar, el tener un helicóptero de VIP o de pasajeros. La verdad es que Nuevo León requiere una flotilla de helicópteros con áreas especializadas, con una línea transversal de producción, de traer una empresa que fabrique helicópteros, que tengamos con Alep técnicos, que haya una cadena de suministros de empresa y luego los vendamos. Helicópteros. Gracias. Gracias, Jesús Morquecho. Gracias por tu aportación. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Aprovechando solamente Jorge, si me permites. Vaya, es una delicia escuchar a José Natividad González Parás, a quien admiro y aprecio profundamente como ser humano, como político, como dirigente y como ciudadano. Una pregunta para Nati, porque en su grande sapiencia, él nos puede orientar un poco cómo incidir en la clase política para que el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación prospere, porque Natividad fue un gobernador ilustrado, tiene doctorado en Francia, sabe lo que es el conocimiento, pero yo me preocupo mucho de ver la pobreza del liderazgo y el nivel educativo de muchos dirigentes políticos, y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿cómo le hacemos, Nati, a que nuestros diputados federales, a los gobernadores, los eduquemos en este tema? Bueno, pues en primer lugar yo te regreso los comentarios generosos que hiciste sobre mi persona, porque si alguien se los merece, eres tú, mi querido Jaime. Ha sido una fortuna para Nuevo León y para México que no hayas abandonado esta
ruta apasionada por una vocación a favor de la ciencia y del conocimiento, y que haya sido, como lo sigue siendo, un factor clave para que Nuevo León, junto con la fuerza y vigor de sus grandes empresarios y de sus grandes universidades, siga presente en la vida nacional. Es una pregunta pues, compleja la que haces y difícil de responder, pero yo te puedo decir que sí se puede procesar políticamente. Mencionaba en una parte de mi charla que hubo un momento que el tema llegó a los niveles de discusiones parlamentarias para poner en la Constitución el concepto de competitividad. Y recuerdo contigo todo lo que hicimos, cabildeos y negociaciones, sobre todo las que tú hiciste con gran eficacia para darle a México en su momento, con la participación del Congreso, una nueva ley de ciencia y tecnología. Hay que ver cómo. No todo está en la iniciativa de una persona, no todo debe de quedar en manos del gobernante. El gobernante tiene una responsabilidad grande, debe de entender y liderar para bien del país, pero se requiere que participe también la sociedad. Se requiere que los grandes gremios, los grupos de interés o de presión, como se denomina en ciencia política, muestren su presencia en la vida nacional. Las academias, la ANUYE, las universidades, los jóvenes que están vinculados con el conocimiento, los intelectuales, los medios de comunicación que tienen, pues muchos de ellos en sus directivos, talento y capacidad para pensar en estas cosas. Deben de hacerlo, pero sobre todo es una argumentación muy sencilla para tratar con los legisladores y con las autoridades gubernamentales. Ahí está la oportunidad. Si tenemos una fortaleza, porque el país con todo y lo que se diga ha aumentado en su infraestructura educativa. Tenemos muchos CONALEPs en el país, muchas universidades tecnológicas públicas. Las universidades privadas han crecido, han mejorado sus modelos educativos. Tenemos ciudades grandes. Ahí está la oportunidad para aprovechar eso. Si se suman las fuerzas, como tú lo señalabas en tu charla que diste ahí en el Parque de Innovación y Transferencia Tecnológica. Hay que hacerlo y tenemos que participar políticamente. En la manera en que el ciudadano participa políticamente hay distintas, pero hay una manera inevitable y además obligación cívica, que es participar en las elecciones. Votar por aquellas personas que puedan llevar más elementos de racionalidad y de capacidad a esos centros de decisión que tienen que ver con los presupuestos, con las leyes, con los estímulos fiscales, con las iniciativas nacionales e internacionales. Hay que participar en la vida democrática representativa, hay que participar en la vida democrática participativa, hay que formar parte, como lo hacen muchos empresarios. Aquí en Nuevo León está el Consejo Nuevo León, donde muchos empresarios participan. Los empresarios tienen que aportar su cuota de participación ciudadana en temas que van más allá de sus empresas, sobre todo en momentos en que ya su sabiduría puede aplicarse a otras cosas porque las nuevas generaciones implicaron el relevo en donde están participando. Deben de aportar recursos, como sucede también en las economías avanzadas. Entonces, hay que hacer frentes y hay que levantar la voz, hay que hacerlo oír y hay que participar políticamente. Esa sería mi respuesta a lo que planteas. Pero si hay un maestro de este tema, mi querido Jaime, ese eres tú, y mi reconocimiento y mi admiración para tu persona. Realmente. Además, esto que estamos haciendo es parte de generar este cambio, creando este tipo de escenarios, este tipo de discusiones, este tipo de debates, ya introducir estos temas a la agenda política. Yo les quiero decir que recibí una llamada hace unos momentos del presidente de Forbes México, autorizándome a repetir esta experiencia a nivel nacional en el foro Forbes, para hablar de ciencia,
tecnología, ciudades del conocimiento, con Natividad González Parás, y reproduciendo esta misma conferencia a nivel nacional. Entonces, es parte de ir avanzando en imponer el debate a nivel nacional. Que se hable de esto, no de otras cosas, no de otras banalidades y superficialidades que no nos llevan a ningún lado. Esto es el desarrollo de México. ¿Alguien más que quiera aportar? Ya vamos a cerrar. Tenemos unos minutos más. Está Yuria levantando la mano, Jorge. Perdón, adelante, Martín Herrera, también miembro de Singularity University. Sí, pero tenemos a Yuria. Por favor, tú también ayúdanos, Yuria. Abraham Hola, Tijerina. muy buenas tardes, ¿me escuchan? Ayúdame también a la moderación. Adelante, Muy Yuria. buenas tardes, muchas gracias. Pues primeramente agradecer la invitación. Ha sido un honor, la verdad, tener la oportunidad de escuchar al licenciado Natividad. Un saludo de parte del licenciado Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía del Estado de Sonora. De igual manera, saludo al doctor Jaime Parada, con quien ya he tenido la oportunidad de aprender también de él en este mundo del ecosistema de la innovación. Y en todo este entorno de lo que nos ha planteado, si me pudiera, licenciado, comentar entre la experiencia que se ha tenido en la Ciudad del Conocimiento y el Parque de Innovación en Nuevo León, ¿cuál fue el principal reto o la principal estrategia para lograr que precisamente la vinculación academia-empresa fuera efectiva? O sea, que el tema no quedara en un tema de infraestructura, sino que se lograra que el empresario, que la industria hiciera esta vinculación con la academia para el desarrollo de los proyectos de innovación, y de igual manera alguna estrategia o acciones que realizaron para cuidar el tema también de la equidad de género, la mayor participación de la mujer en la ciencia y la tecnología. Gracias. Sí, con mucho gusto, y bueno, qué bueno que me estás hablando de Sonora. Sonora es un estado también de progreso. He visto con mucha simpatía e interés los avances que han tenido en la integración de algunos de sus clústeres, particularmente el clúster de aeroespacial y nuevas plantas de alta tecnología que se han venido constituyendo en Hermosillo. Tienen un área económica muy activa, una gobernadora hablando de equidad de género, que también está impulsando mucho la inversión extranjera. El reto está en construir la triple hélice y que no sea una vinculación solo de palabra, solo de protocolos, sino tiene que ser una vinculación real de acciones, en donde el liderazgo y la persuasión con los argumentos adecuados pueda hacer que aterricen las cosas. En Nuevo León nos funcionó muy bien el establecimiento de un mecanismo innovador dentro del gobierno que denominamos Corporación de Proyectos Estratégicos, cuyo presidente no recibía el sueldo del gobierno porque era un personaje destacado, un financiero, Otón Ruiz, pero al cual le depositamos una cantidad de recursos para sustentar técnicamente los proyectos. Y definimos los 5 grandes proyectos estratégicos de Nuevo León, y algunos otros más que también tenían que ver con la competitividad, como fue el Interpuerto Monterrey, la plataforma logística. Pero ahí hay que tener los elementos para convencer y para que del convencimiento venga el compromiso, y del compromiso venga la aportación de energías y económica, y romper también paradigmas. Sí es posible vincular a la universidad pública y a la universidad privada. Es difícil, pero aquí se pudo, gracias a la madurez institucional de nuestras universidades privadas, particularmente el Tecnológico, del UDEM, de la Universidad de Monterrey, de la Universidad Regiomontana y otras, y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La participación de las universidades son claves en esto, pero ahí hay que vincularla con las agrupaciones empresariales. El concepto de clúster se sale un poco del esquema cameral que existe en nuestro país
pero está sustentado en el beneficio colectivo. Inténtenlo. Yo mencioné Hermosillo como una de las ciudades con posibilidades y potencialidades. Están ya en ese camino. Hay que ponerle entusiasmo, hay que convertirse en un predicador en el sentido laico del término, del concepto, y convencer, comprometer y avanzar. Y saludos para el secretario Jorge Vidal, que es mi amigo. Está haciendo un gran trabajo. Muchas gracias, gracias por sus comentarios. Hace 15 años empezó India también su transformación a través de estos mismos sistemas, muy similar a lo que estamos haciendo aquí. Probablemente sea mejor lo que instalamos en Nuevo León, pero ha tenido muy buenos resultados India. Dubái también con su Dubai Silicon Oasis, es impresionante lo que han logrado con su sociedad del futuro. Todavía estamos a tiempo. Nuevo León tiene que ser líder a nivel nacional en esto precisamente. Tenemos también a Abraham Tijerina, que está pidiendo la palabra. Gracias, Jorge. Primero que nada, gracias por este evento, por organizar, evento muy necesario y urgente. Agradecer al licenciado José Natividad González Parás por ese esfuerzo que hizo hace más de 15 años y que fue una gran aventura, y creo que fue posible gracias, pues aquí mencioné algunos participantes colaboradores, Antonio Zárate, que está conectado el día de hoy, obviamente Jaime Parada. Yo soy un firme creyente de este esfuerzo, lo he venido apoyando, me tocó participar en Metalsa en la instalación de un centro dentro del PIT, ¿verdad? Porque creíamos en esta iniciativa, el Centro de Desarrollo de Ventajas Competitivas de Metalsa. Yo quisiera abonar o ampliar un poquito más la pregunta o el comentario que hizo Jaime Parada sobre qué debe hacer el gobierno, pero yo lo quisiera enfocar más hacia la parte pues academia y sobre todo industria, porque hace más de 15 años, cuando esto estaba boyante, esta iniciativa, veías a los industriales muy involucrados, muy comprometidos, metiéndole esfuerzo, tiempo de calidad, promoviendo las iniciativas, y como que ese crecimiento exponencial se nos fue apagando. Siguen habiendo iniciativas interesantes, importantes, Nuevo León 4.0, que me tocó coordinar ahí por más de 3 años, pero como que se nos ha venido apagando. Entonces, ¿qué necesitamos para que se vuelva a reconectar el sector industrial también? Y creemos que el académico está completamente comprometido. Pues yo pienso que muchos de los empresarios, en el caso de Nuevo León, de los empresarios que tienen corporaciones que están en las grandes ligas, ya han hecho de la investigación y el desarrollo tecnológico una constante en su desarrollo profesional. Me siento muy orgulloso de ver empresas líderes en muchos frentes de competencia global, en aeroespacial, en industrias energéticas, en la parte de vidrio, de acero, de cemento, en la parte de electrodomésticos, en fin, en ciencias de la salud. Veo cómo también los académicos están comprometidos. Recuerdo el último centro de investigación cuando yo dejé la gobernatura, el último día de mi mandato, fue estar en el campus de la Universidad de Nuevo León, en un edificio bellísimo donde ahora están haciendo, asociados con empresas locales y nacionales, con firmas farmacéuticas de biomedicina, también programas conjuntos. Esa mística que existen en algunos académicos y en algunos empresarios tiene que tener también un mínimo de espacios de convivencia con el sector público. Si los líderes gubernamentales no propician que se
planteen los espacios para que se dé esa intercomunicación, si no estimulan esa participación, esta se va a dar menos. Pero sin embargo hay muchos que lo siguen haciendo. Yo pienso que hacer un llamado colectivo, ya no necesariamente desde el gobierno, ojalá y fuera también del gobierno. Yo tengo esperanzas que quienes van a gobernar Nuevo León o quien gobierne el Estado pueda retomar este tipo de proyectos prioritarios. Pero también muchos empresarios lo pueden hacer si se da la vinculación de dos hélices. Hay hélices que funcionan con dos palas nada más, que es la academia y la empresa. Y si esta se da, pues también va a ser un estímulo para que la otra hélice también se sume en el proceso. Entonces, hay que poner el tema en la agenda, hay que hablar de él, hay que generar un movimiento de aquellas personas, como es el caso tuyo y muchos empresarios conscientes, vean esto como una posibilidad. No es la única, pero es una vía importante de mejorar las condiciones de crecimiento económico, de empleo, de remuneraciones mejores. No se paga lo mismo por la manufactura que por la mentefactura, para que la sociedad sea mejor, para que tengamos más calidad de vida. Nati, yo te haría una última pregunta, si te parece. ¿Por qué, por el bien del país, no has aspirado a ser presidente de la República? No, esa pregunta no ha lugar porque no está en las posibilidades. La vida democrática del país es compleja y sigue su curso. A mí me tocó en su momento tener el enorme privilegio pues, de ser diputado, de ser senador, de formar parte de gabinetes en la administración pública, de estar al frente de instituciones como el Instituto Nacional de Administración Pública y otras, pero sobre todo de ser gobernador del Estado. Fue una gran satisfacción para mí y hasta ahí voy a llegar. Pero no voy a dejar de seguir reflexionando sobre temas como este y otros campos de la vida nacional, del derecho, de la educación, de la democracia participativa que tanta falta nos hace, de lo que debemos de cuidar nuestros mecanismos democráticos de contrapesos y balances en la arquitectura del Estado mexicano. En fin, hay muchos frentes, pero este en particular tiene un gran sentido si queremos ser una sociedad de avanzada, si queremos ser o aspirar teleológicamente a ser de lo que se denomina primer mundo. De alguna manera estamos ya en la OCDE, ya estamos ahí, no todos los países de América Latina están. Somos la 15ª economía del mundo. Bueno, en esto donde hay un rezago grande, avancemos para consolidar eso y para que nuestra sociedad sea mejor. Pues yo solamente quería hacer el comentario y a su vez pregunta de qué posibilidades hay de que en México se pueda fundar un partido político cuya bandera sea precisamente crear no solamente ciudades del conocimiento, sino estados del conocimiento y finalmente una nación del conocimiento. Muchas gracias. Wow. Es una buena pregunta. Me parece algo un poco quijotesco, utópico, porque pues, los partidos políticos tienen que participar en el escenario nacional con muchas causas. Si bien es cierto que existe un partido verde que supuestamente lucha por mejorar las condiciones ambientales, por tener una sociedad sustentable, pues la verdad es que tiene que enfrentar todos los aspectos de la vida nacional. Y así como no se debe judicializar la política, que eso no es sano en una vida democrática, así tampoco se debe de cientificar la política. Es decir, convertir a las instituciones científicas, a las academias, a las universidades, en instancias de participación política partidista.
sí deben elevar la voz, sí deben de hacer política para lograr sus objetivos, pero en mi opinión personal no debieran estar vinculados a temas partidistas. Por el contrario, habría que plantear y exigir a los partidos políticos que incluyeran estos temas en su agenda, así como han incluido y con éxito otros temas como es el caso de la igualdad y paridad de género. Estamos viendo que el derecho se ha convertido en un instrumento de cambio en contra de una tendencia, de una corriente natural. Bueno, vamos a subir las causas de la cultura, vamos a subir las causas de la ecología, vamos a subir las causas de la ciencia y la innovación a las prioridades nacionales, así como se ha hecho en algunos otros frentes de la vida nacional. Eso sí se puede hacer políticamente. Pues Jorge, muchas gracias por la invitación. La aprecio mucho, me estimula que se haya generado una dinámica de interés en este tema, que se esté pensando en reproducir estas conversaciones en el nivel nacional. Y pues con mi agradecimiento va también el deseo de que sigas tú también impulsando estas causas como un comunicador, y agradecerte a ti y a todos los que se inscribieron en este diálogo, en esta conferencia sobre un tema que va a seguir siendo una prioridad en la mente de muchos de nosotros, particularmente en mi persona. Gracias, Jorge. Gracias, Natividad.